Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, hemos caído y ni queremos darnos cuenta siquiera. Aquí estamos aún conversando con la serpiente y con el fruto del tener, del poder y del placer ya mordido y en la mano. Ábrenos, Señor, los ojos para que podamos ver nuestra desnudez y cambiar nuestros insulsos delantales de hojas de higuera por tus túnicas de piel. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todas y todos bienvenidos de nuevo a la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor, y es un gusto estar con ustedes. Bien, los escritores sagrados, en su inspirada observación del cúmulo de las experiencias humanas en nuestro devenir histórico, observación que han vaciado en estos sabios relatos originarios de imaginativas y fabulosas mentes de maravillosas y antiquísimas tradiciones mesopotámicas que se valían alegóricamente de figuras que facilitaran la comprensión de cuestiones de una gran complejidad, como lo es el pecado original que nos ocupa en este momento. Figuras alegóricas como la astuta serpiente simbolizando al inteligentísimo, muy hábil y poderoso maligno enemigo que ha puesto la mira en la mujer, en la madre, y aprovechando que ella está apartada de su comunión, de su común unión de su par, el varón, y de su creador. Escenario maravillosamente propicio para el actuar del maligno enemigo, que sabe perfectamente que si ese baluarte que es la madre cae, con ella caerán también la prole y además, muy probablemente también el varón, como efectivamente lo logró a partir de introducir el recurso de la mentira en el corazón humano, representado aquí en la mujer, en la madre, que comete el grave error, primero, de responderle al tentador, y segundo, de seguirle el juego introduciendo ella misma otra mentira. Y es que el desacierto, lo que llamamos pecado, es imposible sin la mentira. Donde hay mentira hay desacierto o pecado y viceversa. Donde hay pecado hay mentira. Y vimos cómo una vez logrado esto, ya la mujer está a merced del maligno enemigo representado simbólicamente por la serpiente, pero que no es otra cosa que la poderosa ambición y codicia del ser humano, de nosotros, por pretender ser y tener por encima de todo y de todos, pasando incluso por encima del omnisapiente influjo ético y creador de conciencia, o sea, de Dios mismo, pretendiendo ser nosotros los dueños y determinadores de la decisión final en cualquier materia, que es lo que los sabiamente inspirados escritores sagrados identifican con ese símbolo alegórico del árbol del bien y del mal, que es el centro de este relato. Lo que nos lleva a entender que la gran tentación del ser humano y nuestra perdición si caemos en ella es ponernos a nosotros mismos como medida de todas las cosas y a nuestros intereses como norma suprema, prescindiendo de Dios. Y eso lo podemos ver a diario, pues es la experiencia constante de la humanidad. Es esa la razón por la cual en nuestro mundo reinan el hambre, la división, la violencia,
los monopolios, los intervencionismos, los extractivismos, el endeudamiento, las hegemonías, etc. O sea, todo lo que está aplastando al mundo. Y entonces, en este punto, retomamos ese peligrosísimo diálogo que estamos teniendo todos, ustedes y yo, con el maligno enemigo tentador. Así que ahora veamos qué continúa diciéndonos la revelación de Dios en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Replicó la serpiente a la mujer: no morirás. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y ahora el tentador sabe perfectamente que ya nos tiene en sus manos. Desde el principio se nos advirtió que la serpiente es la más astuta, o sea, el tentador, el maligno enemigo, y además nos lo demuestra permanentemente. ¿Acaso no nos pone a patinar cada rato con sus tentaciones? Y cuando nos tiene en ese punto, cometiendo el error de conversar con ella, ya para ella solo es cuestión simplemente de descalificar el influjo ético creador de conciencia, Dios. Por eso dice que replicó la serpiente a la mujer diciéndole: no morirán. Es decir, haciéndonos creer que Dios, el moldeador de nuestra conciencia, nos está mintiendo, engañando. Por eso el tentador primero anula ese influjo ético o ese creador de conciencia que es Dios. Pues la prohibición de Dios no es una carga legalista accidental o caprichosa asentada en un pesado y obligante código legal. No, claro que no. Sino que la prohibición de Dios es su inyección de la más profunda conciencia racional del hombre respecto de todo aquello que es correcto, honesto, bueno, vertical y justo. Y el tentador hábilmente nos va llevando a autoengañarnos para descalificar todo eso, incluso llenándonos de pseudoargumentos, de falsos argumentos con los que pretendemos en vano justificar esa descalificación que hacemos de lo que en nuestra conciencia siempre fue bueno. Por eso nos dice: es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios. Como quien dice, lo realmente bueno no es lo que ese tal Dios pone en tu conciencia como bueno. Ven y verás que yo te muestro algo mejor. Falsos argumentos que también pretenden, igualmente en vano, darle validez a nuestra nueva y equivocada opción por elegir lo incorrecto, pero poniéndole un disfraz de correcto. Por eso nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Miren pues qué tan hábil es el tentador, y todos hemos sentido su enorme poder, aunque no lo identifiquemos. Definitivamente Satanás es muy poderoso, y esta escena que los sabios escritores sagrados, inspirados por Dios, nos relatan,
podemos constatarla permanentemente en la vida diaria, tanto personal como familiar, conyugal, laboral, social, política, económica, como cuando nos inclinamos por el alcohol o las drogas, por ejemplo. ¿Acaso no nos decimos cosas como, es que yo lo sé manejar? ¿O es que yo lo hago solo para relajarme? ¿O es que yo estoy muy estresado? ¿O yo no le estoy haciendo daño a nadie? ¿Y acaso no lo hacemos supuestamente buscando una irreal felicidad? O cuando empieza a atraernos, otro ejemplo, una persona diferente a nuestro cónyuge o nuestra cónyuge. ¿Acaso no decimos que es que en la casa echan mucha cantaleta? ¿O es que es muy cansón o muy cansona? ¿O es que es muy celoso o muy celosa? ¿O es que es muy machista o muy liberada? ¿Y acaso el adulterio o infidelidad no se hace supuestamente buscando una irreal felicidad? ¿O qué me dicen del aborto? ¿Acaso no nos decimos mentiras como ¿para qué traer una criatura a sufrir al mundo? ¿O es que parece que viene con una condición especial? ¿O es que aún no es un ser humano? ¿Y acaso no se comete ese crimen, ese asesinato impune y practicado con premeditación, alevosía y ventaja, supuestamente buscando una irreal felicidad? ¿O cuando supuestos expertos nos dicen que no se pueden aumentar los salarios, ni reconocer con justicia horas extras, dominicales, festivos, pensiones, etcétera? Dizque porque eso genera inflación, o porque daña la siempre inexistente generación de empleo, o porque dizque se van los inversionistas de nuestro país. ¿Y acaso no nos mantienen así porque supuestamente en esas condiciones es que podemos ser dizque felices? Y podría seguir interminablemente dando ejemplos de la serpiente, del tentador, maligno enemigo, haciendo hoy en el mundo y en todos los campos su trabajo a la perfección, engañando, descalificando lo que es el bien, disfrazando el mal con un falso traje de bien y prometiéndonos irreales grandezas. Y es eso lo que la sabiduría inspirada por Dios en aquellas personas inquietas de hace tantos años, esos agiógrafos que, tomando antiguos cuentos de su tradición cultural, para a partir de esos cuentos construir este precioso relato lleno de sabiduría, dispuesta por el proveedor de sabiduría, por el influjo ético y el creador de conciencia, o sea, por Dios, a través de la experiencia acumulada en el devenir humano a través de la historia. Pues Dios no transmite su revelación mágicamente, ni por telepatía o por ósmosis o por clarividencia, no. Él lo hace a través de la propia experiencia existencial del hombre, dando a algunos de ellos el talento especial de observar, ordenar, clasificar y transmitir a sus hermanos, o sea, a nosotros, esa inspirada sabiduría proveniente de Dios. Pues bien, ya la mujer ha caído y con ella el varón. Hemos comido del árbol que no debemos comer. Hemos dado por buenas las cosas que nuestro creador de conciencia, o sea Dios, determinó como malas, y hemos dado por malas aquellas que Él determinó como buenas. Y por eso es que tenemos el mundo entero, a la creación, a la sociedad, a la familia, al individuo,
todo en las condiciones de caos que lo tenemos, lo cual creo que no necesita de ninguna explicación ni comentario adicional. Y en el versículo 7 entran ahora dos nuevos elementos a enriquecer el relato y que también debemos analizar y comprender. Se trata de la desnudez y de los delantales de hojas de higuera, con los cuales nosotros tratamos o pretendemos en vano, claro, tapar nuestras embarradas o desnudeces, y que no es lo mismo que las túnicas de pieles que Dios nos hará hacia el final del relato, antes de expulsarnos del paraíso. Y digo que debemos analizar y comprender estos dos elementos porque la desnudez a la cual se refieren los agiógrafos no es la desnudez corporal o física, sino al hecho de darnos cuenta cuando hemos cometido un gravísimo error y por lo tanto el sentirnos culpables del daño que causamos. O sea, lo que quiere expresar el escritor sagrado es que estamos desnudos de inocencia, desnudos de la inocencia que antes de hacer el daño nos cubría, nos tapaba, nos vestía. La desnudez es, pues, la vergüenza por haber hecho un daño. Y los delantales de hojas de higuera son nuestros intentos vanos por recuperar o mantener la dignidad. Es cuando llenamos de falsas justificaciones nuestros errores. Errores como la mentira, el engaño, el abuso, el atropello, el sometimiento, la explotación, el extractivismo, la acumulación y concentración de riquezas y poder, la inducción al crédito, la destrucción del medio ambiente, la inequidad, la exclusión, la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería interminable, cualquier error. Cuando hacemos todo eso, pretendemos, repito, en vano, presentarlo medio tapadito ahí con un delantalcito ordinario. Eso es la hoja de higuera, algo ordinario y no duradero. Y el delantal es aquello que medio tapa, como para medio tapar, medio tratar de ocultar la vergüenza de lo que estamos haciendo y que ya sabemos que no es bueno, como todo lo que acabo de mencionar un poco más atrás y muchas otras cosas. Y lamentablemente creo que podríamos decir que la humanidad hoy por hoy aún no ha llegado a ese punto. Aún no nos hemos podido dar cuenta del desastre que estamos haciendo en todos los campos. Por ejemplo, la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente, pero le dificultamos el acceso a ellas a las grandes masas de la población, de la cual por supuesto sí extraen los recursos para desarrollarlas. Y así el gran beneficio termina siendo siempre para unos exclusivos círculos élites de la población. O por ejemplo también la gran destrucción que estamos haciendo del medio ambiente, respecto de la cual ya estamos acercándonos peligrosamente al punto de no retorno, y aún ni siquiera nos hemos puesto el delantal de hojas de higuera para reconocer ese daño y seguimos hablando con la serpiente del progreso, la serpiente del avance, la serpiente del desarrollo, para seguir en la destrucción del medio ambiente. Es decir, que podría decirse que hoy la humanidad continúa en el envolvente y dañino diálogo con la serpiente. Ojalá que pronto por lo menos nos demos cuenta de que estamos desnudos y que nos pongamos siquiera el delantal de hojas de higuera. Y no lo digo para desanimarnos o desesperanzarnos, no, claro que no. Más atrás les dije que Satanás es muy poderoso. Lo que no les dije, pero se los digo ya, es que Dios es todopoderoso. Entonces, todo esto lo digo es para que este hermoso segundo relato bíblico de la creación y posterior caída del ser humano o pecado original
no se nos quede en mera literatura o simplemente en un conocimiento intelectual abstracto e inaplicado, o en una simple anécdota, sino que lo convirtamos en riqueza para nuestra vida de hoy, de aquí y ya. Porque Dios no nos está contando un cuento viejo. La palabra de Dios es actual y actuante, y no debemos dejarla empolvada en grandilocuentes libros que hablan del pasado, sino aprender de ella para hacerla realidad en todos los campos de la vida, y todos es todos, aquí, hoy y ya. De otra manera, no sirve para nada la palabra de Dios. Entonces, luego de haber caído y desnudos y ocultos tras el delantal del fracaso, nosotros, los avergonzados Adanes y las avergonzadas Evas de hoy, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana para encontrarnos con Dios en medio de nuestra vergüenza y para descubrir qué más misterios tiene Él para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.